Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Espero que usted la esté pasando lo mejor posible en su casita, que esté protegido, que se esté salvaguardando con todas las medidas. Definitivamente estamos en momentos difíciles, continúa lloviendo, así que hay que seguir acatando las medidas, ayudando en la manera que podamos a nuestros hermanos y bueno, pidiéndole mucho a Dios por el país. Este día estaremos hablando de reflujo gastroesofágico, una patología bastante frecuente y muy común. Así que veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos enlazados este día. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se da cuando el ácido estomacal retrocede con frecuencia al tubo que conecta la boca y el estómago. Este retroceso de ácido puede irritar el revestimiento del esófago. Muchas personas presentan reflujo de vez en cuando, pero sucede en casos aislados. Cuando se habla de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando ocurre por lo menos 1 o 2 veces por semana. La mayor parte de quienes lo padecen pueden controlar la molestia adoptando cambios en el estilo de vida o ingiriendo algunos medicamentos, pero en otros casos más severos se debe administrar fármacos más potentes o incluso recurrir a un procedimiento quirúrgico. Algunos signos y síntomas frecuentes de la enfermedad incluyen una sensación de ardor en el pecho, generalmente después de comer, que puede empeorar por la noche, dificultad al tragar, regurgitación de alimentos o líquidos agrios, sensación de tener un nudo en la garganta. Entre algunas de las condiciones que pueden aumentar el riesgo de sufrir esta enfermedad están la obesidad, la hernia del hiato y el embarazo. Si usted cree estar padeciendo alguno de los síntomas característicos del reflujo gastroesofágico, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros invitados hablarán de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, ahí lo tiene, a lo mejor usted se siente identificado porque en más de alguna ocasión ha padecido de los síntomas que se mencionan o usted a lo mejor ha pensado, esto es lo que tengo, es reflujo. Bueno, todo eso vamos a saberlo ahora con nuestra invitada, a quien todo el mundo conoce. Me da muchísimo gusto de por lo menos por esta vía poderte ver, nuestra querida doctora Antonieta Córdoba Valle, gastroenteróloga y hepatóloga y por supuesto nuestro patólogo amigo, el doctor Pablo Escobar. ¿Cómo estás, Antonieta? Eli, qué lindo, un poquito a la distancia estarte viendo. La verdad que un agradecimiento al programa y es bueno estar en compañía de colegas amigos. Ay, gracias, un abrazo. Y Pablo, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. ¿Cómo estás? Encantado, doctora, de estar nuevamente por esta vía con ustedes. Espero que la población salvadoreña esté también en sintonía de este bonito programa y que aprenda del reflujo gastroesofágico que vamos a hablar en esta hora. Sí, definitivamente es un poco difícil de pronto pensar, bueno, ojalá que esté sentado. Es la mayor bendición que podría tener ahorita, estar sentado aprendiendo sobre su salud, ya que hay tanta gente que la está pasando muy mal y pues tenemos que darle gracias a Dios por esa bendición de poder estar sentaditos ahí viendo y pedirle a los demás. Antonieta, ¿el reflujo gastroesofágico realmente es tan común como uno cree o es una de esas tantas patologías vilipendiadas, confundidas con otras? Es una patología bastante común que realmente ha ido en ascenso. Se considera que casi el 20% de la población mundial puede llegar a adolecerlo. Y realmente algo que sí tenemos que hacer diferencia es que en diferentes latitudes varía el porcentaje. Por ejemplo, la población asiática puede llegar entre el 7 al 8% padecerla, pero si la comparamos en relación a la población latinoamericana, puede llegar esto a ser hasta del 19.3%. Entonces, te lo digo así porque últimamente me ha tocado estar preparando un webinar sobre esto y estoy bastante actualizada con este tema de cifras, pero sí es una cosa que ha ido llamando la atención porque en el transcurso de los años realmente te das cuenta que estas cifras han ido creciendo. Han ido creciendo. ¿Y a qué se debe, Antonieta, realmente el por qué? ¿Se conocen factores de riesgo anatómicos, factores de riesgo en cuanto a hábitos, raza? ¿Qué de nuevo hay y qué es lo que siempre se ha sabido?
Realmente diferencias que yo te pueda decir científicas en que la relación hombre-mujer o las relaciones de las diversas razas no hay prácticamente ninguna diferencia. Sin embargo, sí es algo importante que tenemos que contemplar y es la calidad de vida, cómo se nos ha deteriorado. Si tú te fijas, esto yo recuerdo que cuando era niña no era tan frecuente este problema, sin embargo, en la medida que hemos ido creciendo, ¿verdad? Te has dado cuenta que ha ido creciendo también esta enfermedad y obviamente es por los malos hábitos, por los trajines, digamos, en los cuales nos metemos en más estrés, malos hábitos que omitís tiempo de comida. Yo recuerdo que cuando yo era niña mi mamá no me dejaba salir de mi casa si no desayunaba, sin embargo hoy a muchos niños los mandan con una lonchera y no les exigen que desayune, por ejemplo, en casa. O es más fácil al salir de la escuela o colegio pasarle comprando alguna comida rápida y esto le facilita por el mismo problema que el padre o la madre muy acelerado el nivel de vida que llevan, también van complicando los niveles nutricionales desde la infancia, ¿verdad? La calidad nutricional desde la infancia. Y por lo tanto también todo esto nos hace que aumente las cifras del tabaco, que la persona para bajar el estrés se ponga a ingerir más bebidas alcohólicas, el tipo de alimentación te hace ganar peso, no tenés tiempo, entonces no hay tiempo para el ejercicio, la cantidad de agua que no tomas no es suficiente. Y obviamente hay otros factores que la gente lo pregunta mucho, como el factor genético, que tampoco está totalmente demostrado que haya una injerencia en el aparecimiento de esa enfermedad. Pues mira, Antonieta, qué interesante, porque nos vamos a ir a una pausa con el concepto nuevo de que ahora realmente no existe diferencia y que todos podemos padecer de reflujo gastroesofágico por nuestros malos hábitos alimenticios. Luego vamos a conversar con Pablo, que nos cuente la importancia, qué puede hacer en nuestros tejidos y por qué es importante diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Pero vamos a escuchar el avance de TN21 y hablamos. Dieta diaria, existen muchos alimentos que se caracterizan por tener propiedades que favorecen al desarrollo del reflujo gastroesofágico y en esta nota te contaremos cuáles son algunos de ellos. Comenzaremos la lista con los tomates, limones y naranjas. Todos estos pueden causarte malestar estomacal después de haberlos ingerido, gracias a que son extremadamente altos en ácidos, por lo que tienden a irritar el tracto digestivo produciendo reflujo. La lista continúa con el chocolate, que por su alto contenido en grasa y cafeína da lugar a la debilidad del esfínter, lo que permite que el ácido del estómago fluya hacia la boca, provocándote molestias. Finalmente, mencionaremos los quesos y el aguacate. Estos son ricos en grasa que retrasa el vaciamiento del estómago, incrementando la presión en el orificio superior que se encarga de retener la comida una vez haya llegado al proceso digestivo. Recuerda que la alimentación es uno de los pilares principales para mantenernos saludables, por eso debes estar siempre pendiente de seguir las recomendaciones de los expertos. Bueno, continuamos con nuestro programa y ahí tienen algunos de los alimentos que siempre se ha dicho que pueden incrementarme el reflujo gastroesofágico, pero ya vamos a hablar con nuestros invitados qué tan cierto es esto. Pero bueno, a ver, Pablo, ¿cómo estamos? Me gustaría que habláramos un poquito sobre la importancia a nivel de tejidos, a nivel celular, de los cambios que puede llegar a provocar un reflujo gastroesofágico o más bien los cambios de la acidez, por favor. Bueno, muchas gracias y otra vez bienvenidos y que tengan un buen provecho si tienen la bendición de estar en casa. Para hablar un poco de los hallazgos que se tienen cuando aparece esta entidad denominada reflujo gastroesofágico, vamos a explicar un poquito antes la anatomía y la fisiología. Anatómicamente el esófago tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Y el del estómago, que tiene 4 porciones principales, pero ese es un epitelio glandular, un epitelio cilíndrico.
y en una porción específica de ella se preparan células parietales que producen entre ellas un ácido que se llama el ácido clorhídrico, que funciona en la digestión de los alimentos, que es la función principal del estómago, ¿no? Cuando ese contenido ácido sube, o más bien escala hacia el esófago, es que vamos a tener las primeras manifestaciones, porque el esófago no está preparado para soportar, número 1, esa cantidad de ácido, número 2, el pH que se va a ver modificado. Entonces, ese epitelio escamoso, estratificado que conocemos normalmente, la primera acción que tiene es protegerse. ¿Y cómo se va a tratar de proteger? Ya cuando ha existido esa injuria es que va a haber un cambio de epitelio escamoso a un cambio por epitelio, digámoslo así, gástrico o incluso intestinalizado. ¿Qué significa todo esto? El epitelio esofágico, después de ser estratificado, va a querer defenderse. Las primeras lesiones que vamos a observar, porque esto no ocurre en 24 horas que un paciente ha tenido reflujo gastroesofágico, es una condición que puede tener cierta cronicidad. La primera lesión, antes de ver este cambio de epitelio, pueden ser nada más erosiones del tejido epitelial, es decir, pérdida de estas capitas de células. Podemos tener úlceras, ahí es cuando ya existe pérdida de solución de continuidad del epitelio, se van desprendiendo estas celulitas y aparecen como un agujero, eso es una úlcera. Hasta ahí no estamos en lesiones malignas, estamos en lesiones estamos solo nada en lesiones. Más injuria. Exactamente. Lesiones que incluso pueden ser reversibles. Solo incluso son prácticamente cambios que únicamente los vas a detectar tú, o sea, es decir, el patólogo a nivel celular al estudiar el tejido. De lo contrario no te vas a dar cuenta. ¿Sí? Hay algo muy importante. Esta enfermedad, al igual que todas, es un equipo multidisciplinario. No es solo el patólogo. Aquí tenemos a la doctora Córdoba, gastroenteróloga, hepatóloga, que también ella, a través de sus instrumentos, a través de la historia clínica, puede hacerse a la idea de qué cambios podemos nosotros observar en la biopsia. Así que es una concatenación, pues, de especialidades. Obviamente, al microscopio yo tengo ya la verdad de los hechos, ¿no? Exacto, tú tenés la evidencia ahí en el microscopio, la doctora tiene el conocimiento y sabe lo que ve, y la intuición de que lo va a encontrar por su conocimiento, pero quien tiene la evidencia ahí visual sos tú, con el microscopio. Exactamente. Entonces, cuando ya tenemos esas erosiones, esas úlceras, si esto persiste, si la injuria persiste, lo siguiente que vamos a tener es ese cambio de epitelio esofágico estratificado, esas celulitas, como que estuviésemos viendo hileras de ladrillitos, una encima de otro hacia el esófago. Entonces, cuando cambia por esta injuria del ácido, cambia a epitelio intestinalizado, y eso es lo que se conoce como esófago de Barrett. ¿Por quién? Por quien lo descubrió la primera vez, que fue el doctor Joseph Barrett. Él fue el que hace las investigaciones para determinar esta nueva entidad. Ya no es tan nueva, estamos hablando ya de algunos cientos de años atrás. Cuando se establece lo del esófago de Barrett, el riesgo de esto es que si todo continúa y no hay un tratamiento específico dado por la doctora y una causalidad encontrada, esto puede llevar o predisponer a cáncer. Así es, a eso quería llegar. Bueno, Antonieta, viste la cápsula, hablaba de lo cítrico y de ciertos alimentos que toda la vida uno dice es que entre más ácido sea lo que coma, o si es chile, eso es lo que me da reflujo. Pero la sorpresa está que cuando uno va a la consulta con Antonieta y ella empieza a sacar la lista de todo lo que te incrementa o te da el reflujo, es bastante grande, ¿sí? Habla por conocimiento propio, creo, la doctora. No, realmente, o sea, sí está muy bien hecha la cápsula, y quizás para enlazar la idea con lo que estaba explicando el doctor, es algo bien importante que yo quiero marcar. Y es por una tendencia que he visto a nivel país, ¿verdad? Y es que la gente cada vez más está buscando solucionar de manera quirúrgica este problema, que en primer lugar el diagnóstico puede ser a través de la clínica, en segundo lugar si el paciente cambia hábitos, calidad de vida y obviamente modifica toda su alimentación, baja de peso, deja de fumar, deja de tomar,
o por lo menos lo disminuye considerablemente, el paciente puede curarse, el paciente se puede mantener controlado, no atado a una medicación de por vida, pero desgraciadamente la mayoría de la población lo que menos quiere es hacer esos cambios y por eso prefiere en todo caso llegar a extremos, que es una cirugía. Yo lo digo libremente porque es así. Hasta el momento de que yo estoy ejerciendo esta especialidad, nunca he tratado a un paciente por un reflujo no complicado, ¿verdad? Sí. Sin síntomas de alarma, en que no tenga esófago de Barrett. Incluso me han llegado pacientes con historiales de 10, 15 años que cuando se convencen que tienen que cambiar esta situación, sueltan el medicamento y obviamente abandonan la idea del tratamiento quirúrgico. Y por lo tanto, toda esta alimentación, la lista de la alimentación es muy larga. Sin embargo, Elisa, yo al paciente siempre le explico, cuando usted encuentre mágicamente cuál es el listado que a usted particularmente le produce reflujo, ese día se ganó la lotería. Incluso yo al paciente lo incito que si él comprueba que la sopa de frijoles, que los frijoles enteros, que la crema, el chocolate, la cerveza, X licor, el fumar, y él comprueba que tomar un jugo de naranja, un jugo de mandarina, comerme un kiwi, un trozo de sandía, etcétera, porque la lista es sumamente grande, o simplemente el café, yo debo de empezar a hacer un listado. Hoy todos los teléfonos tienen un bloque de notas, lo pueden empezar a elaborar ahí, pero con la convicción que tienen que abandonar el consumo de ese alimento que le desencadena la sensación ácida o quemante que sube desde lo que la gente llama la boca del estómago hacia la garganta o hacia algún tercio del esófago, o simplemente siente que se le regresa la comida. Pero la mayoría de pacientes, es increíble que si hiciera un censo te dice, pero es que me gusta tanto el café, no puedo dejar de tomar el café, me da dolor de cabeza si no me tomo el café. Entonces, realmente yo le hacía la broma al doctor fuera de cámaras, que lo veía con una taza tomando, y le digo, doctor, el vicio. Y me dice, no, doctor, es un té, y me mostró que era un té. Yo siento un ataque, yo siento como que hay un ataque aquí para nosotros, Pablo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una cápsula? Antonieta, seguimos ahorita con una cápsula precisamente del cambio de hábitos con la licenciada Yamilet Pérez, ella es nutricionista. Escuchemos qué nos dice y continuamos. Es broma, este es té, Anto, ¿viste? Hola amigos de Salud TV, les saluda Yamilet Pérez Avilés, nutricionista dietista. Hoy les hablaré sobre los cambios alimenticios por reflujo gastroesofágico. Es de recordar que es una enfermedad que la predisponen factores dietéticos, por lo cual alguna de las recomendaciones nutricionales es evitar comidas copiosas, es decir, realizar 3 tiempos de comida a lo largo del día más 2 refrigerios. Sobre todo en las épocas de crisis, evitar comer alimentos altos en grasas e irritantes y preferir aquellas preparaciones que sean al vapor, salcochados, a la parrilla, entre otras. Evitar comer o también las cenas con al menos 2 a 3 horas de diferencia antes de acostarse y estimular la ingesta de aquellos alimentos que evitan la presión del esfínter esofágico inferior, tales como proteínas magras, es decir, las carnes magras, las carnes blancas que sean sin piel y los lácteos descremados, así como algún tipo de panes y cereales que son reducidos en grasas, al mismo tiempo de verduras salcochadas, arroz, papas. Evitar aquellos alimentos irritantes como las cremas, las salsas, los aderezos, el ajo, té, menta, café, las bebidas carbonatadas también, que eso lo que ocasiona es que empeora la sintomatología. Evitar también el consumo de alcohol. Al mismo tiempo es necesaria la pérdida de peso, por lo que si estamos en sobrepeso u obesidad, el actuar pronto es lo recomendable. Y evitar los jugos o el café, sobre todo en ayunas, si tenemos este tipo de hábitos. Ha sido un gusto, se despide Yamilet Pérez Avilés, nutricionista dietista, especialista en nutrición geriátrica.
Muy buen provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Este día conversando y aprendiendo de nuestros especialistas acerca del reflujo gastroesofágico. Hacíamos la broma, Antonieta, anteriormente con Pablo, que ambos estábamos tomando café. El mío era tecito, ¿verdad? Yo sé que me va a decir que es lo mismo, pero bueno. No. Si es un té de manzanilla, está bien. Ah, es un té de manzanilla, ¿viste? Yo te dije. Bueno, a ver, continuemos hablando. ¿Verdad, Pablo? Es que está haciendo frío. Bueno, claro. Antonieta, a ver, cuéntanos un poquito el diagnóstico. ¿Cuál es el gol estándar para realizarlo, para ir entrando ya en función? Ya sabemos que los cambios de hábitos son definitivamente vitales. Hablemos un poquito del diagnóstico. A ver, un paciente que nos llega por primera vez a nuestro consultorio y se levanta una buena historia clínica, eso significa que se realiza un buen interrogatorio al paciente. Tú puedes establecer a través de la clínica, o sea, de los síntomas que el paciente tiene, realmente si tú preguntas y él te sabe responder, ahí tú puedes decir este paciente tiene reflujo gastroesofágico. Y obviamente también hay que descartar que no llegue con ningún síntoma de alarma, que el paciente haya perdido peso, que el paciente en un momento dado haya tenido anemia, que haya hecho sus defecaciones color negras, etc. Si todo eso está descartado, obviamente tú puedes tratar al paciente a través de medicamentos, sin abusos, sin sobredosis, y algo muy importante también es con una buena calidad de medicación. Pero aquí, Elisa, el pilar fundamental de esto, ¿verdad?, es que cuando tú ya puedas establecer el diagnóstico, también al paciente se le explique que el tratamiento yo lo he establecido de manera particular, que está respaldado en 4 pilares que más adelante los vamos a tratar. Sin embargo, este paciente que tú puedes tratar farmacológicamente, significa con medicación, tú lo citas 2-3 semanas después para ver cómo ha sido esa evolución, para ajustar tratamiento y obviamente poder reevaluarlo en un trayecto entre 3 a 6 semanas, y si él no mejora, particularmente cada paciente se puede evaluar para la realización de una endoscopía digestiva. Sin embargo, les comento que hasta el 60% de la población puede no tener ningún daño, como el doctor lo explicó anteriormente, en su mucosa esofágica, teniendo síntomas severos de reflujo, que se llama regurgitación y pirosis, que ya lo expliqué anteriormente. Ahora, si yo estoy como endoscopista, el procedimiento, veo que no hay nada, no hay indicación de tomar una biopsia, si no hay tampoco una lesión que a mí me sugiera que estoy ante un esófago de Barrett o una probable asociación a este, y por lo tanto, o esofagitis, ¿verdad? Y por lo tanto no debo de tomar biopsia a menos que yo también ya esté tratando de descartar otro problema que se llama esofagitis eosinofílica. Ahora, aparte de esto, algo muy importante, Lisa, que nosotros tenemos que saber que hay otras pruebas bajo las cuales el paciente debe de someterse dependiendo los síntomas que tenga. Hay pacientes que no tienen reflujo ni regurgitación, pero sí tienen manifestaciones extraesofágicas. Por ejemplo, puede ser una laringitis a repetición, que se desarrolle una tos no productiva, o sea, una tos seca que no se pueda controlar con medicamentos convencionales para la tos, y obviamente se pueda asociar, ¿verdad?, también caries o erosiones dentales, pacientes que se desencadenen en crisis asmáticas. Esto no está completamente demostrado, esto último, y por lo tanto en estos pacientes no hay tanta indicación de una endoscopía, pero sí estudios de motilidad, como lo que sería una manometría esofágica y una impedanciometría para una pH más una pHmetría. Y en este tipo de pacientes cambia el gold estándar para el diagnóstico y se vuelve la impedanciometría el gold estándar para estos pacientes. Sin embargo, si yo hiciera un escrutinio, y de nuevo lo explico de esta manera, la mayoría de pacientes ni siquiera saben que estas pruebas existen y que se realizan en el país. Exacto. También hay que ver si el paciente a predominio es regurgitación lo que tiene y no pirosis, en palabras numéricas, que siente que se regresa la comida pero no hay ardor. Entonces, en este tipo de pacientes también hay indicación de pruebas de motilidad esofágica. Y por lo tanto, cada paciente, vuelvo y te repito, como médicos especialistas,
estamos en la obligación de historiar bien al paciente para saber orientar cuál es la prueba diagnóstica que el paciente necesita. Ahora, lo que normalmente se hace, que es un tránsito esofágico con las medidas adecuadas, que al paciente se le pone en ciertas posiciones y con movilización, no es del todo que te pueda concluir que hablamos de un reflujo gastroesofágico patológico, ¿ok? Y por lo tanto, es algo que el paciente normalmente en la red nacional o en otros hospitales similares es lo único que realizan, y ahí es donde nosotros nos quedamos tarde y retrasados para dar una adecuada atención a los pacientes. Muy interesante. Bueno, y en el caso de que se tome biopsia, aparte de todo lo que mencionaste, el esófago de Barrett, Pablo, ¿qué otros hallazgos podemos encontrar? Bien, tal como lo dice doctora Córdoba, el esófago de Barrett sería como, digamos, en la escala de gravedad, grado 3 en una escala de 4, por decir algo, ¿no? Partiendo de una esofagitis crónica, que ahí lo que vamos a observar es infiltrado inflamatorio mononuclear, linfocitos, y de ahí su nombre, esofagitis crónica. La entidad que menciona la doctora Córdoba de la esofagitis eosinofílica es muy importante también, tiene otras repercusiones, e histológicamente, obviamente, lo que vamos a estar observando es una cantidad de eosinófilos aumentados, además de otras características, por ejemplo, el edema intersticial que lo caracteriza, trastornos hemodinámicos que a veces se pueden observar en esas capas. Eso depende mucho también del tipo de biopsia que estemos observando. Hay otras entidades, por ejemplo, la hiperplasia del epitelio esofágico, que es otra entidad o una lesión no neoplásica, pero sí de defensa, de el organismo se está defendiendo ante la injuria, y entonces lo que hace es crecer el epitelio. Muchas veces en el momento endoscópico esas se lucen como elevaciones que en algún momento dado pueden pensarse que se trate de pólipos del esófago, que no son muy frecuentes, pero que también pueden existir. Hay una gama de enfermedades en el esófago que pueden ser descubiertas a través de una biopsia. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Gracias. La temporada donde hay más moscas es específicamente en el mes donde se presentan más lluvias, en donde la calidez de la época les da la oportunidad de aparecerse. Por eso es importante que tengas una buena higiene en casa y tapes todos tus alimentos para evitar problemas intestinales. Continuamos con nuestro programa, estamos aprendiendo sobre reflujo gastroesofágico este día. Bueno, me gustaría, Antonieta, fíjate que no es lo usual, no hacemos esto, pero a mí me gustaría que tú aclararas el porqué, la importancia de evitar la automedicación y de jugar con los medicamentos que son muy conocidos y de venta libre, tanto para el gastritis, para el reflujo, que la gente los agarra como que fueran, ¿qué? Dulces, ¿no? Es literal lo que tú acabas de decir, que lo toman como que si fueran dulces o como que si fuera agua. Y yo te puedo contar anecdóticamente que yo tenía, de cosas que puedo recordar, un paciente que compraba el medicamento, en primer lugar, de muy mala calidad, y en segundo lugar, compraba los dispensers que vendían en farmacia, que traían más de 100 cápsulas. Y te puedo decir que hay otro paciente que recuerdo que olvidó su medicamento, que ya era más por placebo que otra cosa, que llegó a pagar una cantidad exorbitante fuera del país porque lo había olvidado acá. Y todo esto es simplemente, Lisa, porque la gente lo hace por el hecho de que quiere seguir comiendo de todo. Y prácticamente descubren que los síntomas les disminuyen, ¿verdad? O por lo menos mentalmente, ellos lo que hacen es, me lo tomo para no sentirme mal. El problema es las consecuencias que el uso crónico de esta medicación nos puede generar, y la otra situación es que el paciente hace un abuso y se está afectando en una retroalimentación, llamémosle así, negativa,
su propio organismo ante esta situación. Ahora, hablando puntualmente de esto, te enlazo la idea que te había dado anteriormente. Para mí, esto tiene 4 pilares de tratamiento. Primero, que el paciente tiene que empezar a hacer ejercicio, pero no un ejercicio extenuante donde haga lagartijas abdominales, spinning, pesas, sino cardio de bajo impacto. Desde bailar en un video de zumba, o por ejemplo, que no sean estas zumbas ahora un poquito más violentas, sino las tradicionales, a hacer una caminata, ¿verdad? Que puede ser dentro de tu misma casa, en una máquina, ¿sí? Segundo, tiene que aumentar la ingesta de agua, y cuando hablo es agua pura, no café, no té, no bebidas gasificadas, sino que agua pura, entre 8 a 10 vasos de agua al día, obviamente en los adultos mayores, si no existe ninguna contraindicación para el exceso de agua, que realmente una persona normal y sana, este sería el estándar de agua que deberíamos tomar todos. Y tercero es la alimentación. Yo le hacía también el comentario al doctor fuera de cámara, que como que a la licenciada le habían dado copia de todo lo que yo al paciente le explico, una muy buena explicación de la licenciada, por lo tanto yo solo invito a los televidentes a que lo tengan en mente, porque prácticamente todas esas son las recomendaciones que se le deben de dar a los pacientes. Y principalmente el paciente lo ve muy difícil, recalco que deben de hacer nada más evitar el consumo de alimentos que a ellos particularmente les desencadenan los síntomas. Y en cuarto lugar, o sea, estamos hablando de un 25%, entra la medicación. Otra cosa muy importante es que los pacientes, y eso sí quiero hacer hincapié, hay diferentes, llamémosle primos hermanos dentro del grupo de fármacos que se llama inhibidor de la bomba de protones. En palabras que los pacientes entiendan, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, etc. Y el paciente va y le dice, deme cualquiera. Los combinan o los alternan. Y vamos al rubro médico, que también esto lo cometemos nosotros. Me regalan una muestra o a un personal sanitario y los combino. Eso no debe de hacerse. Dosis, muchas veces abusadas. Hay que contemplar en los adultos mayores cómo está su función hepática y su función renal, ¿verdad? Y varias cosas que debemos de contemplar en pacientes que tienen otras enfermedades, diabéticos, hipertensos, pacientes que toman algún medicamento que pueda hacer interacción con estos medicamentos, por ejemplo, los que tienen algún problema tiroideo, como el hipotiroidismo. Entonces, prácticamente el mensaje es que no abusen. Me ha resultado mucho, y me tomo un poquito más de tiempo solamente para explicarle a la población que toda esta situación por la cual estamos pasando, por la pandemia, ¿verdad? El encierro en nuestras casas, que es lo correcto, y llamo a toda la población que nos esté viendo o nos pueda ver después, que guardemos esta cuarentena en casa, que esto no es broma, que también todo el tema del estrés nos ha llevado a comer más, y nuestra dieta es muy rica en frituras, a pedir mucho más comida por envío, por delivery, que también sabemos que no es una dieta sana. Aprovechemos este tiempo para comer sanamente, porque hay cosas que no podemos controlar muy bien, y si no es así, busquemos ayuda a través de un libro, a través de un profesional en una terapia con un psicólogo, ver qué podemos hacer. Yo incluso recomiendo el acercamiento más a una vida espiritual, porque el problema de estrés, sobrecarga emocional, también nos favorece el aparecimiento de reflujo. Así. Y en eso no hay más medicina que en un momento dado, esto de una crisis de pánico, ansiedad, pues nos lleva hacia un personal de la psiquiatría para ayudarnos, como digo yo, a bajar un poco las revoluciones, y también nuestro intestino y todo nuestro tubo digestivo nos los pasará a agradecer. Así es. Bueno, y tenemos que tratar en la manera lo posible de llegar a esa reconciliación con nuestro cuerpo a través de las maneras más naturales, para no estar también tomando tanta medicina, porque yo voy al psiquiatra, me va a dar otra medicina, la parte de la que tú me estás dando, aparte de la que... Entonces nos vamos a estar tomando demasiado medicamento que al final nos pueden hacer más daño. Bueno, vamos a una pausa, pero en esta ocasión vamos a escuchar antes al doctor Rodolfo Castro las recomendaciones hoy en estos tiempos de lluvia. Recuerden nuestra sección de primeros auxilios todos los jueves.
Hola amigos de Salud TV, tengan todos muy buenas tardes. Doctora David, es que gusto poder saludarla, estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Rodolfo Castro, soy perito en medicina del trabajo y en esta ocasión deseo conversarles un poco sobre el uso de sustancias químicas en momentos de COVID. Dentro del listado más común de uso de sustancias químicas tenemos el uso de alcohol 90, alcohol gel, amoníaco cuaternario, lejías y detergentes, entre otros. Obviamente por cuestiones de tiempo solo me quiero dedicar al tema del uso de amoníaco cuaternario. El amoníaco como tal, toda sustancia química tiene una clasificación dentro de lo que es las MSDS, también está dentro de las Naciones Unidas, dentro de lo que es el sistema globalmente armonizado, entre otras clasificaciones, y cada una de ellas concuerda en un elemento bien importante, es que todas van de 0 a 4, y dentro de esta clasificación, obviamente entre más alto es el número, más tóxico es, y el amoníaco está clasificado dentro de número 3. El número 3 significa de que es altamente perjudicial para la salud. Por lo tanto, no se debe de utilizar rociándolo en el cuerpo de cada persona, ya que esto puede generar quemaduras en algún momento determinado, generando dermatitis de contacto o generar reacciones alérgicas generalizadas o el famoso choque anafiláctico que se conoce en medicina. Es importante identificar que dentro de los efectos secundarios, pues también aparte puede generar una tos de tipo irritativa que puede llegar a confundir en un momento determinado a la persona o a las personas que están tratando de controlar a simple vista los temas de COVID, y pueden llegar a pensar de que la persona tiene una tos característica de COVID, cuando en realidad es una tos de tipo irritativa. Esto está sucediendo principalmente todavía en aquellos lugares donde existen cabinas y la persona va pasando y se comienza a dar el rociado. La Organización Mundial para la Salud está pidiendo de que ya no se utilice las sustancias químicas. Como médico del trabajo tampoco lo recomiendo. Solo podemos utilizarlas en temas de limpieza o en temas de refrigeración. No hay ningún problema por eso, más no para la administración humana. Las sustancias químicas como el amoníaco cuaternario también puede generar por inhalación. Si la mascarilla no está bien sellada, también puede generar algo que se llama neumonitis química, y esto genera una lesión a nivel pulmonar de tipo irreversible, es decir, no va a volver a ser normal y va a presentar cansancio permanente para todo el resto de su vida, perder esa capacidad respiratoria. Por lo tanto, la recomendación para este día es tratar de evitar en la medida de lo posible pasar por esas cabinas, no utilizar el amoníaco cuaternario para rociarlo en el cuerpo, por favor, porque es altamente tóxico. Amigos de Salud TV, mi nombre es Rodolfo Castro, perito en medicina del trabajo, y espero que esto haya sido de mucho provecho para ustedes. Saludos y hasta la próxima. Bueno, continuamos con nuestro programa y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablando de reflujo gastroesofágico, me gustaría aprovechar a nuestros invitados, en especial que tenemos ahora al doctor Pablo Escobar, patólogo, sobre algunas recomendaciones, Antonieta, no sé si te parece, para antes de la toma de biopsia en caso de que se realice una endoscopía. Cuéntanos, Pablo. Excelente. Ahora nuestra recomendación quizá va a ir más para todos nuestros colegas que nos envían biopsias del sistema gastrointestinal. Y la primera recomendación es, número 1, la comunicación con su patólogo es vital. Dígale no solo el nombre de su paciente, la edad, sino también cuál es la historia clínica que acompaña a su paciente, cuántos antecedentes tenemos de nuestros pacientes, cuál ha sido la cronicidad que hemos tenido, porque nosotros también somos médicos, pues, y podemos interpretar un poquito a la luz del microscopio estos hallazgos. Número 2, las biopsias deben de ir pues en formalina, es el fijador por excelencia. Y número 3, no mandemos solo una biopsita. Si ya tenemos ahí el endoscopio y tenemos la pinza, tomemos más de una biopsita. No sea tacaño, le estás diciendo. No sea tacaño. No sea tacaño. Hay ya protocolos establecidos según la entidad clínica que yo estoy sospechando de cuántas biopsias y cómo las debo de enviar, incluso en frascos distintos. Esto es del esófago medio, del esófago superior, del esófago inferior, de la unión esófago-gástrica y así sucesivamente. Así que pues no me queda más que agradecer a Salud TV por habernos invitado en este mediodía, y a ustedes pues queden con Dios y que todo nos salga bien de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad, por tu ayuda este día. Bueno, Antonieta, mira, esto es porque también nosotros nos educamos todos. No solo se trata de educar a la población,
sino también de educarnos nosotros como médicos que no lo sabemos todo y vamos aprendiendo. Y hay muchas generaciones de nuevos médicos que a lo mejor nos están viendo y también pueden aprender de cosas como la que acaba de decir Pablo. Antonieta, ¿cuáles serían las recomendaciones? Yo sé que la cápsula era como calcado, pero hablemos un poquito más de otras recomendaciones, así como para en casa, para ayudarle a la gente que tiene reflujo gastroesofágico con mucha sintomatología. Y bueno, recién te acabo de explicar en base a qué es el manejo de todo paciente. Exacto. Y el paciente también debe de tener en mente algo importante. El paciente se ha conceptualizado el tema de la endoscopía casi como de que si tengo reflujo tengo obligatoriamente que hacerme una endoscopía de entrada. Y hay algo muy importante alrededor del tema de coronavirus y es que se nos ha sugerido a través de varias asociaciones, incluso europea, la americana, que en este momento no estemos realizando endoscopías que no sean por emergencia. ¿Por qué? Por la exposición que tenemos tanto el personal sanitario, ¿verdad? La misma infraestructura donde se realiza. El paciente tiene que entonces echar mano del resto de cosas. ¿A qué me refiero con esto? Con la dieta. Aquel paciente que tiene sobrepeso no, tiene que bajar por lo menos entre el 5 al 10% y ya así el paciente empieza a tener mejoría. El tomar más agua, el evitar, muchas veces creemos que con comer vegetales más en nuestra dieta vamos a estar bien, pero por ejemplo no se nos explica que no debemos de comer coles, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, el repollo, leguminosas, los frijoles enteros o cualquier tipo de frijol entero. Debemos de mejor procesarlo, o sea, licuarlo y colarlo, no hacerlo frito que hasta brille de aceite, sino un frijol con menos cantidad de aceite. Hay gente que te dice, me comí solo la sopita de frijoles con una tortilla. Ok, pero la sopa de frijoles también, a mí me gusta hablar que el paciente comprenda, lo embota, lo distiende y esto favorece el aparecimiento de reflujo. Hay gente que dice, no puedo expulsar gases, pero me tomo una bebida carbonatada o un agua mineral y empiezo a eructar. Y lo que simplemente está haciendo es sacar el gas que él ya mismo metió a través de la bebida carbonatada. La bebida carbonatada, así es. Bueno, y Antonieta, entonces, por lo tanto, se nos terminó el tiempo, Anto, pero de verdad muchísimas gracias, siempre tan valiosa tu colaboración con nosotros y con toda la población. Gracias, Pablo, por habernos acompañado nuevamente y haber compartido tus conocimientos. Principalmente les doy las gracias, pero sobre todo gracias a ustedes que están en casita. El día de mañana estaremos hablando, como todos los viernes, temas dedicados a la población femenina. Hablaremos sobre qué pasa con las consultas ginecológicas y obstétricas hoy en los tiempos de COVID, así que no se lo pierdan. Los dejo con Ingrid Rendón y unos consejitos de salud. Que Dios los bendiga. Quédense en casa. Para prevenir los síntomas que ocasiona el reflujo gastroesofágico, te damos los siguientes consejos. Come fraccionadamente. Al dividir los tiempos de ingesta por 5 o 6 veces al día, ayudarás a que tu estómago no se llene demasiado, previniendo el retroceso de la comida hacia la boca. Espera por lo menos 3 horas después de comer para irte a dormir. Al no acostarse justo después de comer, se utilizará más fuerza de gravedad como medio para favorecer el descenso de la comida al estómago. Evita los alimentos de digestión lenta en la cena, como los fritos, procesados o muy especiados, además del chocolate y todos aquellos que estimulan la acidez gástrica, como el café, el vinagre, el alcohol, los cítricos y el tomate, que empeoran las molestias del reflujo. Recuerda que si presentas los primeros síntomas de este fenómeno, lo más recomendable es que consultes con un médico especialista.